Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde exploramos juntos el fascinante mundo de las series turcas. ¿Están listos para un viaje lleno de romance, intriga y drama? Porque hoy vamos a sumergirnos en el universo de las series turcas de oficina. Sí, esas historias que nos muestran que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso entre montañas de papeleo, reuniones interminables y compañeros de trabajo, digamos, peculiares. Así que prepárense para descubrir 15 series turcas de oficina que, créanme, les robarán el corazón. Desde comedias románticas ligeras y adorables hasta dramas intensos con giros inesperados, hay algo para todos los gustos. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas. Tenemos mucho contenido emocionante por venir. Ahora sí, manos a la obra. Empezamos este recorrido con una serie que, si aún no han visto, están tardando. Hablamos de Erkenci Kuş. Esta comedia romántica sigue la historia de Sanem, una joven soñadora y un poco torpe que consigue un trabajo en una agencia de publicidad donde su hermana trabaja. Allí conoce a Kan, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y carismático. La química entre Sanem y Kan es innegable desde el primer momento, pero su camino hacia el amor estará lleno de obstáculos, malentendidos y divertidos enredos. Erkenci Kuş es una serie refrescante, llena de humor y con una pareja protagonista que te enamorará desde el principio. Prepárense para reír a carcajadas y suspirar con cada escena romántica. Nuestra siguiente parada es con Kiral Kask. Esta serie nos presenta a Defne, una joven camarera que necesita desesperadamente dinero para ayudar a su familia. Por casualidad, se ve envuelta en un plan urdido por una poderosa matriarca que busca que su nieto, Ömer, un exitoso diseñador de zapatos, se case con la mujer que ella ha elegido. Defne acepta un trato, enamorar a Ömer y casarse con él a cambio de una gran suma de dinero. Sin embargo, lo que empieza como un simple contrato, pronto se convierte en algo mucho más complicado cuando Defne y Ömer empiezan a desarrollar sentimientos reales el uno por el otro. Kiral Kask es una serie con una trama original, personajes entrañables y una banda sonora pegadiza. Además, la química entre los protagonistas es palpable, lo que la convierte en una opción perfecta para los amantes de las comedias románticas. Ahora, cambiamos un poco de tono y nos adentramos en un drama más intenso con Medcezir. Esta serie, una adaptación de la famosa serie estadounidense de O.C., nos cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio humilde que se ve envuelto en problemas con la ley. Gracias a la ayuda de un abogado, Selim, Yaman tiene la oportunidad de empezar una nueva vida en un barrio rico de Estambul. Allí conoce a Mira, una joven hermosa y popular que está prometida con un chico de su círculo social. A pesar de sus diferencias sociales, Yaman y Mira se sienten atraídos el uno por el otro y su relación florece en medio de conflictos familiares, secretos del pasado y las presiones de la alta sociedad. Si buscan un drama con romance, intriga y personajes complejos, Medcezir es una excelente opción. Continuamos con Aşk Laftan Anlamaz. Esta serie nos presenta a Hayat, una joven que vive en Estambul y lucha por encontrar un trabajo para mantener a su familia. Por una serie de malentendidos, Hayat es confundida con otra persona y consigue un trabajo en la prestigiosa empresa textil Sarjmat Holding. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre frío y distante que al principio la trata con desprecio. Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, Murat empieza a ver la verdadera Hayat, una mujer honesta, trabajadora y con un gran corazón. Aşk Laftan Anlamaz es una comedia romántica con una trama sencilla pero efectiva, personajes carismáticos y una ambientación moderna y atractiva. En nuestra siguiente parada, tenemos Her Yerdesen. Esta serie nos cuenta la historia de Demir y Selin, dos personas completamente diferentes que se ven obligadas a compartir la misma casa y el mismo lugar de trabajo. Demir es un arquitecto perfeccionista y obsesionado con el control, mientras que Selin es una diseñadora de interiores creativa y espontánea. Su convivencia es un caos desde el principio, pero a medida que intentan adaptarse el uno al otro, descubren que tienen más en común de lo que pensaban. Her Yerdesen es una comedia romántica ligera y divertida, con una química increíble entre los protagonistas y situaciones cómicas que te harán reír a carcajadas. Ahora vamos con Al-Ku. Aunque esta serie no se centra exclusivamente en un entorno de oficina, sí que muestra la vida profesional de Feride, una joven maestra que es enviada a un pueblo rural de Anatolia para enseñar. Allí conoce a Kamran, un médico atractivo y enigmático que es su primo y con quien tiene una historia de amor complicada.
La serie explora las dificultades que Feride enfrenta como maestra en un entorno conservador y su lucha por defender sus ideales y encontrar la felicidad. Al-Qu es un drama romántico con una ambientación histórica fascinante, personajes bien desarrollados y una historia de amor apasionante. Continuamos con Güneş Inkthlar. Esta serie nos presenta a Güneş, una profesora de literatura que vive con sus 3 hijas gemelas en Esmirna. Un día, conoce a Haluk, un hombre de negocios adinerado que se enamora de ella y le propone matrimonio. Güneş acepta casarse con Haluk y se muda a Estambul con sus hijas, donde empiezan una nueva vida llena de lujos y comodidades. Sin embargo, pronto descubren que Haluk esconde oscuros secretos y que su familia está llena de intrigas y rivalidades. Aunque gran parte de la historia se desarrolla fuera de un ambiente de oficina, vemos a Haluk como un poderoso hombre de negocios, y la dinámica de poder y las relaciones interpersonales en su entorno laboral son un componente importante de la trama. En nuestra 8ª posición tenemos Istanbul'u Gelin. Esta serie nos cuenta la historia de Süreyya, una joven cantante que vive en Estambul y que se enamora de Faruk, un hombre de negocios rico y poderoso que pertenece a una familia tradicional y conservadora de Bursa. Süreyya y Faruk se casan y se mudan a la mansión familiar, donde Süreyya tiene que lidiar con las estrictas reglas de la familia Boran y con la oposición de Esma Sultan, la matriarca de la familia, que no la acepta como nuera. Aunque la serie se centra principalmente en la vida familiar, Faruk es un empresario exitoso, y vemos cómo su trabajo y las decisiones que toma afectan su relación con Süreyya y con su familia. Ahora vamos con Kara para Aşk. Esta serie nos cuenta la historia de Ömer, un detective de policía que investiga el asesinato de su prometida, Sibel, y de Elif, una diseñadora de joyas cuyo padre es asesinado la misma noche. Ömer y Elif descubren que sus seres queridos estaban involucrados en negocios turbios y que sus muertes están relacionadas con una red de lavado de dinero. Juntos se unen para descubrir la verdad y vengar la muerte de sus seres queridos. Elif dirige su propia empresa de diseño de joyas, y vemos cómo su trabajo y sus habilidades la ayudan en su investigación. Además, las intrigas y los conflictos dentro de su empresa son una parte importante de la trama. En nuestra 10ª posición tenemos Ufak Tefek Zinayetler. Esta serie nos presenta a 4 amigas de la infancia, Oya, Arzu, Merve y Pelin. Después de un incidente traumático en la adolescencia que las separó, se reencuentran en la edad adulta y se ven envueltas en una serie de juegos de poder, secretos y traiciones. Merve y Pelin son mujeres de negocios exitosas, y sus empresas y sus ambiciones profesionales son un elemento central de la trama. La serie explora la rivalidad femenina, la ambición desmedida y las consecuencias de los errores del pasado. Ahora pasamos a Zumrudwanka. Esta serie nos cuenta la historia de Zumrud, una joven hermosa y ambiciosa que trabaja en una fábrica de textiles en Capadocia. Un día conoce a Adil, el heredero de la familia de Mirkan, dueña de la fábrica, y se enamoran. Sin embargo, su amor se ve amenazado por la oposición de la familia de Mirkan, que no aprueba su relación debido a las diferencias sociales entre ellos. La serie explora las dinámicas de poder dentro de la empresa familiar y las luchas de Zumrud por ascender socialmente y defender su amor. Continuamos con Aşk 101. Aunque esta serie se centra principalmente en la vida de un grupo de estudiantes de secundaria, también vemos a algunos de los personajes adultos trabajando en la escuela, ya sea como profesores o como personal administrativo. La serie explora temas como la amistad, el amor, la rebeldía y la búsqueda de la identidad, y muestra cómo el entorno laboral de la escuela influye en las vidas de los estudiantes y de los adultos que los rodean. En nuestra 13ª posición tenemos Mucize Doctor. Esta serie, una adaptación de la serie estadounidense The Good Doctor, nos cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano con autismo y síndrome de Savant. Ali tiene dificultades para comunicarse y relacionarse con los demás, pero es un genio en el campo de la medicina. La serie explora los desafíos que Ali enfrenta para ser aceptado por sus colegas y pacientes, y cómo su talento y su perseverancia le ayudan a superar los obstáculos y a convertirse en un gran médico. Ahora vamos con Ada Masal. Esta serie nos cuenta la historia de Haziran, una joven empresaria ambiciosa que vive en Estambul y que es enviada a una pequeña isla del Egeo para comprar un terreno para un proyecto inmobiliario. Allí conoce a Poyraz, un hombre encantador y idealista que vive en la isla y que se opone al proyecto de Haziran. A pesar de sus diferencias, Haziran y Poyraz se sienten atraídos el uno por el otro y su relación florece en medio de la belleza y la tranquilidad de la isla. Y finalmente en nuestra 15ª posición tenemos Sefirin Kazeta.
Esta serie nos cuenta la historia de Nare y Sankar, dos jóvenes que se aman desde la infancia. Sin embargo, su amor se ve truncado por las tradiciones y las presiones familiares. Años después se reencuentran y descubren que su amor sigue vivo, pero que también tienen que lidiar con las heridas del pasado y con los secretos que los separan. Sankar es un hombre de negocios exitoso, y vemos cómo su trabajo y sus responsabilidades afectan su relación con Nare. Y ahí lo tienen, mi gente. 15 series turcas de oficina que seguramente les robarán el corazón. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo del romance, el drama y la intriga en el lugar de trabajo. Hemos explorado desde comedias románticas ligeras y adorables hasta dramas más intensos con giros inesperados, así que seguro que encontraron alguna que les llame la atención. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas increíbles que existen, así que no duden en explorar y descubrir nuevas historias que les apasionen. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. No olviden dejarme en los comentarios cuáles son sus series turcas de oficina favoritas y cuáles de las que mencioné ya han visto. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y ahora, la parte importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido emocionante preparado para ustedes. Hasta la próxima y que disfruten de sus maratones de series turcas. Adiós.